En este video vamos a estudiar el tránsito para el diseño de pavimentos flexibles. Cuando hablamos del tránsito, hablamos de algunas variables que están relacionadas con el tipo de vehículo, los tipos de eje, la magnitud de carga, incluye el número de llantas, la presión de inflado, dos factores que son fundamentales para cuantificar el tránsito: el factor de equivalencia de carga, que se determina por eje, el factor daño vehicular, que corresponde a la sumatoria de los factores de equivalencia de carga para cada vehículo. Luego vamos a analizar el método de los ejes equivalentes para el año cero, para el primer año. Con ese valor realizamos la proyección del tránsito y es muy importante en los diseños de pavimentos establecer si tenemos datos o no tenemos datos, es decir, las series históricas del tránsito. Tenemos diferentes tipos de vehículos. En la ingeniería de pavimentos, esos vehículos se pueden clasificar en autos, buses y camiones. Los buses y los camiones son los vehículos comerciales para el diseño del pavimento, dado que los autos, por su peso, no generan un daño estructural significativo en el pavimento. Por lo tanto, no consideramos los autos para el diseño estructural del pavimento. En los camiones podemos tener vehículos automotores, como el camión rígido o el tractocamión, donde tenemos la unidad motora, y vehículos no automotores, donde tenemos la carga, que puede ser un semirremolque, donde tenemos un apoyo, un remolque, donde tenemos un apoyo a cada lado, es decir, dos apoyos, o un remolque balanceado, donde tenemos un apoyo central. Este apoyo puede ser un eje simple, puede ser un eje doble o puede ser un eje. Diferentes tipos de ejes. Aquí podemos ver un eje simple, de rueda simple. También podemos tener un eje simple de rueda doble. En esta imagen superior vemos un eje tándem, es decir, dos ejes. En este caso, dos ejes con rueda doble. O un eje tridente con tres ejes, cada uno de ellos con rueda doble. Estas son las diferentes configuraciones: el eje simple rueda simple, el eje simple rueda doble, el eje tándem de rueda doble y el eje tridente de rueda doble. Es muy importante la magnitud de cargas, dado que si tenemos una carga superior a la máxima permitida, podemos generar mayor deterioro en el pavimento. Por eso es importante realizar en los peajes las estaciones de pesaje para analizar si los camiones van con las cargas máximas. Y podemos ver una tabla donde tenemos un detalle sobre los pesos máximos de los vehículos, considerando algunas configuraciones en el sistema del eje tándem o en el sistema del eje tridente. Por ejemplo, en el sistema del eje tándem yo puedo tener cuatro ruedas simples, es decir, dos ejes de rueda simple, o puedo tener uno de rueda simple, uno de rueda doble, o, el más crítico, los dos ejes de rueda doble. Lo mismo aplica para el eje tridente. En Colombia tenemos la resolución 4100 del 2004, donde tenemos algunas descripciones referentes a las cargas máximas. Esta resolución también fue actualizada en el 2009 por el Ministerio de Transporte, donde tenemos los pesos máximos de los vehículos. En esas resoluciones vamos a encontrar los diferentes tipos de vehículos: los camiones rígidos, por ejemplo, el camión C2, un eje simple, rueda simple, un eje simple, rueda doble; el camión tipo C3, un eje simple, rueda simple, un eje tándem de rueda doble; o el camión C4, que son vehículos comerciales, que son básicamente dos ejes tándem, el delantero con rueda simple, el trasero con rueda doble. También tenemos los tractocamiones con semirremolque, los camiones rígidos con remolque, los camiones rígidos con remolque balanceado. Y aquí tenemos un esquema que fue tomado de la guía de rehabilitación de pavimentos, donde se presentan los vehículos más frecuentes en las carreteras nacionales. También encontramos en esa resolución los pesos máximos permitidos, la designación, los pesos máximos permitidos y adicionalmente una tolerancia posible. En esta imagen podemos ver los diferentes tipos de buses, buseta,
bus intermunicipal de 2 ejes, de 3 ejes, y también para la ciudad de Bogotá la configuración de vehículos articulado y biarticulado. Es muy importante para el diseño de pavimentos la presión de contacto. La presión de contacto la asumimos como la presión de inflado de las llantas. La presión de inflado es la carga sobre el área de contacto, y para determinar el área de contacto asumimos un área circular. Para determinar el radio podemos determinarlo a partir de esta ecuación, donde el área es el área del círculo y el radio lo puedo expresar como la raíz cuadrada de la carga P dividido entre la presión de inflado por el valor P. La presión de inflado puede considerarse en un rango entre 80 a 130 PSI. Si trabajamos con 80 PSI y trabajamos con un eje de 8.2 toneladas, el radio de carga, el radio del área circular corresponde a 10.1. En el diseño de pavimentos asumimos el área circular, aunque hay estudios y hay mediciones que demuestran que el área no es totalmente circular y por el labrado de las llantas existe una concentración en algunos puntos. Sin embargo, para el diseño de pavimentos consideramos el área circular. Luego tenemos el factor de equivalencia de carga por eje, donde consiste en evaluar cada vehículo, determinar el tipo de eje. Por ejemplo, aquí tenemos un eje simple, rueda simple, un tándem rueda doble, un trident rueda doble, y necesitamos transformarlo en un eje de referencia. Es decir, el eje simple, rueda simple, lo transformamos a un eje de 8.2 toneladas, el tándem lo transformamos a un eje de 8.2 toneladas y el trident lo transformamos a ejes de 8.2. Para eso existen varios métodos: el método ASTO, el método de la cuarta potencia, que es una simplificación del método ASTO, y el método mecánico. Para el método ASTO tenemos que tener claridad sobre el diseño del pavimento por medio de la metodología ASTO, donde tenemos el número estructural, y el número estructural es el aporte estructural de cada una de las capas. En función de ese número estructural, vamos a determinar el factor de equivalencia de carga para cada eje, basado en unas ecuaciones matemáticas que dependen del tipo y configuración del eje, de la función representativa de la pérdida de capacidad de servicio, que es la variable fundamental para el método ASTO, un parámetro asociado a la servicialidad y a la geometría, que depende de la magnitud del eje, si es eje simple, si es eje tándem o si es eje trident, un eje de referencia, que es el eje de 8.2 toneladas o 18 kits, y a partir de estas ecuaciones y de estas expresiones podemos determinar el factor de equivalencia de carga. El factor daño vehicular es definido como la sumatoria de los factores de equivalencia de carga del vehículo que estemos analizando. Aquí tenemos un ejercicio de aplicación donde vamos a determinar por el método ASTO los factores daño vehicular para los vehículos contemplados en la categoría de. Y adicionalmente, para cada tipo de eje, vamos a analizar cómo evoluciona el factor de equivalencia de carga en función de la carga. Hay una simplificación que es el método de la cuarta potencia. Aquí tenemos unas expresiones matemáticas para el eje simple, de rueda doble, el tándem rueda doble o el trident rueda doble, donde podemos determinar el factor de equivalencia de carga como la carga de cada eje dividido entre un valor que corresponde a un valor de referencia. Para el eje simple, rueda simple 6.6, para el eje simple rueda doble 8.2, para el tándem 15, para el trident 23 toneladas, y todo esto elevado a potencia de 4. También hay otras expresiones del profesor Sánchez y la profesora Sandra del 2016, o algunos valores de referencia del manual de diseño de pavimentos de Australia. Hay unos valores de referencia ya establecidos, dado que todos los vehículos no circulan con la carga máxima. Para vías de bajo volumen de tránsito, aquí tenemos unos factores de daño o factores camiones para los diferentes vehículos, y hay un estudio muy interesante de Fuentes y Álvarez en el 2013, donde hicieron algunas mediciones reales. Aquí tenemos el método mecanicista. En el método mecanicista, el factor de equivalencia de carga lo definimos como el número de ejes de 8.2 toneladas, 80 kilonewtons, que producen el deterioro sobre el número de repeticiones
de ejes de X carga en kilonewtons que producen el mismo deterioro en el pavimento. Esto, por ejemplo, puede ser aplicado en vehículos extradimensionados o con extra carga. Esta lectura es muy importante porque evalúan justamente los factores camión medidos en algunos puntos de la red vial colombiana. Es un artículo bastante interesante que sugiero lo analicen en detalle. También tenemos el factor de distribución direccional, que depende justamente del estudio del tránsito. Es la distribución por sentido del tránsito, del PPD, que generalmente en vías bidireccionales lo asumimos como 50%. También tenemos otro factor que es el factor carril, que depende justamente del número de carriles. Si tenemos un carril en una dirección, el factor carril es 1, dado que el 100% del tránsito circula en esa dirección. Si tenemos dos carriles, entonces el factor es 0.9, referente al 90% de la carga. En teoría, el 90% de la carga va a pasar por el carril de velocidad reducida. Y en el caso donde tenemos tres carriles, el factor carril se define como 0.75, dado que el 75% del tránsito circula por el carril de la derecha, el de baja velocidad, y los otros dos carriles son para adelantar, en este caso el 15 y el 10%. Con esto podemos determinar el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas que lo empleamos para el diseño del panel. Para determinar el número de ejes equivalentes, primero determinamos ese número en el año cero o en el año base, a través de esta expresión donde tenemos el tránsito atraído, el tránsito generado, el factor de distribución, el factor carril. El número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas lo podemos obtener a través de la sumatoria del número de vehículos por el factor daño vehicular y afectado por eh, un tiempo entre la construcción y el diseño. Este es un primer procedimiento donde determinamos el factor de equivalencia de carga para cada uno de los vehículos, o hay un segundo procedimiento donde podemos determinarlo a través de un factor camión de manera global, que es el ponderado justamente de los factores de daño vehicular dependiendo de la composición porcentual de cada uno. Luego, para la proyección, podemos utilizar el método exponencial o el método lineal cuando no tenemos datos históricos. Aquí tenemos el n sub 0 correspondiente al primer año, r es justamente la tasa de crecimiento del tránsito y el n el número de años contemplados en el periodo de diseño, generalmente 10 años para el territorio colombiano. Adicionalmente, existe un factor que corresponde a un factor de seguridad asociado al tránsito que depende del coeficiente de variación de distribución normal a la confiabilidad deseada. Y finalmente terminamos aquí con un ejercicio de aplicación donde con estos datos nos piden determinar el número de ejes equivalentes para el diseño de un pavimento estático.